Le agradezco enormemente en su primer día ya, pues no desempleada, porque además de todo es notario del Distrito Federal con licencia, creo que todavía, pero Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo te sientes después de 21 años de estar teniendo que estudiar asuntos, de estudiar expedientes, de tener que ir al Pleno en la Suprema Corte? ¿Cómo te sientes en este momento? Me sentí rara. En cuanto desperté, bueno, sabía que ya era mi primer día como notaria, pero además la Federación Mexicana de Universitarias, allá en Cuernavaca, que tiene hoy, precisamente vengo de Cuernavaca, que tiene hoy una sesión plenaria anual, me invitó y me hicieron ahí un reconocimiento y me propusieron si daba yo alguna plática, alguna conferencia, más bien fue una plática. Y estuvo muy interesante. Ellas son mujeres sumamente, bueno, son mujeres universitarias, son mujeres sumamente preparadas, muy calificadas, historiadoras, biólogas, médicas, en fin. Entonces fue un evento muy agradable y muy bonito, y por eso en el día de hoy vengo ya un poco más relajada y hasta de mi vestido y todo más relajada, sin toga. Olga, a mí sí me gustaría que la gente entienda qué nivel de personas y de ministros hay en la Suprema Corte de Justicia, porque ser notario en el Distrito Federal no es un asunto menor. Hay un examen de oposición salvaje, esa es la realidad de las cosas, y creo que es uno de los exámenes en donde se califica mejor a cualquier aspirante. Es uno de los exámenes más profundos que hay. Realmente es algo que nos debe de hacer sentir orgullosos, porque solamente llegan a ser notarios del distrito y notarias del Distrito Federal las personas mejor preparadas. Entonces, eso sí quiero hacerlo por un lado. Después de 21 años de trabajo, después de 21 años de estar en la Corte, descríbeme la evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque fue una cuando llegaste, me queda claro, y hoy cuando sales es otra cosa totalmente distinta. Es otra cosa, es otro México. Cuando yo empecé, voy a hablar de la primera interacción, no yo, porque del ministro Silva Mesa, de mi persona y de los otros 9 ministros que integramos por primera vez después de la reforma constitucional de 1995, ese tribunal pleno, pues teníamos muy claro que el constituyente había decidido esta reforma muy importante, trascendente del Poder Judicial de la Federación y sobre todo de la Suprema Corte, precisamente encaminada esta reforma a consolidar a la Suprema Corte como un auténtico tribunal constitucional. Ese fue el propósito en 1995 del constituyente, cuando digamos, reduce el número de ministros de la Corte. Fíjate, en ese tiempo, en la octava época, había 26 ministros, 20 ministros en 4 salas numerarias, 20 ministros numerarios y ministros en una sala supernumeraria, 5 ministros en una sala supernumeraria, más el presidente de la Corte, eran 26 ministros. Reduce el constituyente la integración del Tribunal Constitucional de la Suprema Corte a 11. Soy la única mujer que integra la novena época, y empezamos a caminar en el sendero del constituyente para consolidar realmente a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. ¿Antes era un órgano político? No era una... la Suprema Corte es órgano terminal, siempre ha sido órgano terminal, pero no estaba consolidado como un tribunal constitucional. Ya había algunas reformas que también encaminaban a la Corte como tribunal constitucional, pero sin duda alguna el parteaguas en la historia de nuestro país para que se consolidara como un tribunal constitucional fue a raíz de 1995. Yo te puedo decir que es el parteaguas. ¿Por qué? Porque las atribuciones que se le dieron a la Suprema Corte de Justicia a partir del 95 fueron otras, ¿no? Por ejemplo, te pongo la acción de inconstitucionalidad de leyes. No existía este procedimiento, esta acción, antes de la reforma del 95. Que para que la gente entienda, es cuando se da una ley, por ejemplo, ya sea una ley federal o una ley en los estados, que no está acorde a la Constitución, que tiene que respetarla, y entonces la Corte, en una decisión difícil y fuerte, dice, no, esta ley no puede ir ni para el Estado, ni incluso para el Congreso de la Unión, ¿no? La Corte la expulsa del orden jurídico. Pero sí quisiera yo que tu auditorio
que nos está escuchando supiera qué significa que la Corte expulse del orden jurídico una norma. Quiero que se imaginen que una ley que ya pasó por una Cámara, un Congreso local o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en el caso de nosotros, y es, en el caso federal, y es expulsada del orden, y es promulgada y publicada por el presidente de la República o en su caso por el gobernador, de repente 11 ministros, y no los 11, 8 ministros, expulsan del orden jurídico esa norma que fue promulgada, publicada y creada y expedida por un Congreso. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero es una garantía para los mexicanos de que una ley que es inconstitucional, que no va de acuerdo a la Constitución, es invalidada por la Corte y la Corte la expulsa del orden jurídico con 8 votos. Olga, yo se los pregunté en una comida que nos hicieron el favor de invitar a comunicadores de Grupo Imagen y se los dije muy claramente y recibí respuesta de las dos, una respuesta que además me gustó, pero les decía, ¿es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un órgano machista? Porque está Margarita Luna Ramos y estabas tú, nada más, ¿no? Y las dos me dijeron que no, que eran muy respetuosos los ministros. ¿Eso se ha conservado? ¿De verdad no es un órgano machista, no obstante la falta de equidad en su integración? Mira, de verdad, y yo lo dije el día de ayer en mi discurso de despedida, yo lo dije, todas las integraciones, todos los ministros con quienes yo he tenido trato, todos los días de la semana, los 5 días de la semana, durante 21 años, gente sumamente respetuosa, de primera, caballerosos, atentos. Cuando se discute un asunto, estamos a la par. A la par. Pero siempre se discute en términos muy respetuosos. Y no hay algo que no se hubiera podido resolver con el diálogo y en la disposición de nuevamente confrontar opiniones y posiciones. Claro. Ahora, ¿no crees que sí hace falta más mujeres? La visión de las mujeres, o sea, si son 11 ministros y va a haber 2 otra vez, 2 mujeres, ¿no crees que hace falta más esa visión de género? Yo creo que sí. Yo creo que en todo órgano colegiado definitivamente hace más, es necesario, hace falta la integración de un número mayor de mujeres en cualquier órgano colegiado. Porque, mira, Francisco, somos la mitad de la población, o tal vez un poquito más de la mitad de la población. Y esto significa que tenemos que tener voces que representen a las mujeres, y más en una Suprema Corte. Claro. Y solamente en la primera integración de los 11 ministros, yo era la única. Después llegó afortunadamente Margarita, también a integrar la Corte, pero bueno, fue hasta el primer relevo, que quiere decir que 9 años o un poco más estuve sola en la integración. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo tiempo y muchísimo, digamos, una ausencia de mujeres en esa primera integración. La respuesta es sí. El caso más importante que manejaste, el caso más delicado, Florence Cassés. De los más delicados, el caso Cassés. Definitivamente sí. Pero bueno, fue un parteaguas también en mi vida inclusive, en la historia de la Corte, en la historia del proceso penal, en la historia de los derechos del procesado, del debido proceso, de la puesta a inmediata disposición ante el Ministerio Público, de la asistencia consular, de la presunción de inocencia. Bueno, fue una construcción jurídica de verdad muy pulcra y muy trascendente, que ha impactado a muchos casos de muchos mexicanos y de muchos extranjeros en nuestro país, porque al aplicársele las tesis de Florence Cassés a sus casos en particular, bueno, hemos decretado las libertades, hemos dado hemos repuesto los procedimientos para darles asistencia consular y ha sido importante. Pero la gente no lo entiende. No, la gente no lo entiende, pero yo quisiera, y qué bueno que me hace esta oportunidad, yo quisiera que nuestro auditorio reflexionara. ¿Cómo es posible que a través de un montaje es un montaje es donde se pone todo
una escenificación Claro. ajena a la realidad. Puedo además estar, si me permites ahí una acotación. La presunción de inocencia es algo que trae nuestra nueva, bueno, las modificaciones a la Constitución y también que está obligada la Corte, con esta Corte garantista de los derechos humanos. Es correcto. Cuando tú presentas a una persona como culpable y ya lo pones como que es el secuestrador y tal en la televisión, estás afectando esa presunción. Estás afectando la presunción por agentes del Estado, que en este caso eran los policías, que efectivamente llegan y señalan a esta persona como una secuestradora, antes de cualquier juicio, antes de estar ante un juez, antes siquiera llegar al Ministerio Público. Simplemente todo el montaje, ahí está todo el montaje, y la presentamos a la señora como una secuestradora. Yo te recuerdo dos cosas para que la gente vea de qué nivel no entienden lo que sucedió. Un día en el estudio, en el Día Internacional de la Mujer, estaba la señora Wallace ahí y te reclamó de forma muy importante porque ya se conocía el sentido de tu pronunciamiento. Después, el día, me hiciste el favor de tomarme la llamada en radio exactamente saliendo después de la sesión, cuando había de verdad mucha irritación en contra tuya, en contra de tu persona, porque la gente cree que tú la liberaste. Yo hoy que venía aquí, que les dije, no, voy a entrevistar a quien considero una gran jurista, Olga Sánchez Cordero. Dile que si no se arrepiente de haber soltado a la vieja esa, así me dijo. Y de verdad, yo entiendo perfecto que nunca se metieron siquiera a ver si la señora era culpable o no era culpable, sino simple y sencillamente se respetó la Constitución, algo a lo que no estamos acostumbrados en México, ¿no? Así es, algo a lo que no estamos acostumbrados. Pero yo les pregunto al auditorio, ¿cómo se puede sostener una sentencia a alguna persona sentenciada a 60 años de prisión cuando las pruebas eran una escenificación ajena a la realidad? Y sobre todo, si les pasa a ¿Sabes? ellos. Y si les pasa a ellos, si les siembran todo, si hacen el montaje, y a ellos, ¿cómo se defienden? Y ante los medios de comunicación, que todos vimos los medios de comunicación. Incluso hubo un periodista que dijo, ofrezco disculpas públicas del montaje. No, pues es que lo tenían que ofrecer, ¿no? Bueno, ¿no? Oye, el asunto de la marihuana, ya para terminar, que también fue, yo creo que otro de los más importantes ya cuando estabas terminando tu gestión, que revolucionó a México, y yo lo que decía finalmente, lo primero que hay que hacer cuando se va a opinar sobre un asunto de estos es leer la sentencia, ¿no? Del ministro oponente. Claro. Fue una sentencia, creo que bien hecha, de Arturo Saldívar, que fueron 88 hojas, y Sí. además no iba a pasar nada, ¿no? O sea, finalmente, y no ha pasado, ¿no? No sabes la construcción jurídica que hizo mi compañero Arturo Saldívar en esta sentencia de la, en donde se permite el uso lúdico de la marihuana, incluso se autoriza su producción para su consumo y por primera vez el uso lúdico, no medicinal, fíjate, lúdico. Lúdico es para como se le dé su gana, Así pues, es, ¿no? o sea, de la marihuana. Fue una construcción extraordinaria desde el punto de vista jurídico. Fíjate que ahí tuvo mucho que ver el principio de la autonomía de la voluntad como sustento de un derecho humano fundamental que no se había trabajado mucho en la Corte, que es el derecho al desarrollo de la personalidad en base al principio de la autonomía de la voluntad y adicionalmente lo que tú quieres con ese desarrollo de la personalidad como proyecto de vida. Es que eso es bien importante. Como proyecto de vida. Para que la gente nos entienda, el proyecto de vida es tu facultad de casarte, de divorciarte si quieres, de vivir en México, de vivir en Suiza, de vivir en el Estado de México. Es tu proyecto de vida. Claro. Imagínate que la Corte lo que defiende en esa sentencia es tu proyecto de vida, tu libertad, que fue lo esencial. Yo te pongo este caso, el divorcio encausado. ¿Sabes que ya declaramos la inconstitucionalidad de todas las causales de divorcio en este país? Claro, porque ¿Y si sabes yo no por quiero qué? estar casado, no quiero, ¿no? Porque si ya no quiero estar casado, o que no quiero estar casado con esta persona, pero quiero divorciarme y casarme con otra, o simplemente ya no quiero estar casado, es tu proyecto de vida. Claro. ¿Sabes qué, Francisco? La vida es tan corta es la vida, que tu proyecto de vida lo tienes que desarrollar en base a tu libertad. Para que se dé cuenta la gente que debajo de la toga también hay seres humanos allá adentro, ¿no? Hay seres humanos. Este fue uno de los casos, divorcio incausado. Otro, el matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Volvemos a la libertad, volvemos al proyecto de vida, volvemos al desarrollo del proyecto de vida. Eso. Tu orientación sexual, si quieres casarte con una persona del mismo sexo, ahí está Es tu tu libertad. asunto, ¿no? Es tu asunto. Es tu proyecto de vida, es el desarrollo de tu personalidad. Por lo tanto, está protegido por la Suprema Corte. ¿Qué está protegido por la Corte?
tu libertad. Pues Olga, bienvenida a tu nueva vida. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Francisco. felicidades por supuesto. Gracias por todo, gracias por esta oportunidad y muchas gracias a tu auditorio. Y gracias por siempre tomarnos la llamada. Gracias a ti. Gracias, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.